Trabajo práctico 4, ejercicio 65, desarrollar en serie f de z válido en la zona indicada. Antes de arrancar con los distintos puntos, con las zonas, veamos un poco cómo desarrollar f de z. Puedo usar fracciones simples, en este caso, entonces f de z quedaría como a sobre z menos z1 más b sobre z menos z2, y haciendo la distributiva y juntando los denominadores, z menos z1 por z menos z2, y arriba me queda a por z menos z2 más b por z menos z1, y hago la distributiva en el numerador y me queda z por a más b menos a por z1, a por z2, perdón, más b por z1 sobre z menos z1 por z menos z2. ¿Sí? Bueno, entonces de acá sé que a más b vale 0 porque en la función original no hay término multiplicando por z, y menos a por z1 más b a por z2, perdón, más b por z1 es igual a 1. Entonces de la primera ecuación sé que a es igual a menos b, y si reemplazo en la ecuación de abajo, a por menos b me queda b por z2 menos b por z1 igual a 1, con lo cual b saco factor común y me queda 1 sobre z2 menos z1, y a, que es menos b, es 1 sobre z1 menos z2. ¿Sí? Bueno, ahí b son dos constantes. Estos son los valores que dependen de z1 y z2. Esto es z2, no es z. Z2 menos z1 y z1 menos z2. ¿Sí? Entonces vamos a la primera región, el 65.1. Nos dice módulo de z menor que módulo de z1. ¿Sí? Entonces, si tomamos z1 y z2 genérico, la única condición es que z2 en módulo sea mayor que z1 en módulo, ¿sí? Entonces, siendo este punto z1, z2 en módulo tiene que ser mayor, por ejemplo, por acá. z2, ¿sí? La distancia al origen de z2 es mayor que la distancia al origen de z1. Entonces nos dice que el módulo de z es la región módulo de z menor que módulo de z1, ¿sí? O sea, si este es el módulo de z1, es este disco módulo de z menor que módulo de z1. Bien, entonces necesito desarrollar la función para que sea convergente acá, ¿sí? Agarro entonces cada una de las fracciones, y la primera 1 sobre z menos z1, ¿sí? Necesito que sea convergente para módulo de z menor que z1. Entonces acá puedo cambiar primero el orden del denominador. Entonces esto es menos 1 sobre z1 menos z, y ahora saco factor común z1, entonces me queda menos 1 sobre z1
por 1 sobre 1 menos z sobre z1. Entonces ahora sí esto se parece al valor de una geométrica, ¿sí? Y puedo decir que esto es igual a menos 1 sobre z1 por la sumatoria de n igual a 0 a infinito de z sobre z1 a la n, ¿sí? En donde en módulo de z sobre z1 menor que 1, lo que quiere decir módulo de z menor que módulo de z1, ¿sí? Y si hago la distributiva de la potencia y pongo el z1 adentro de la expresión, esto es menos la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre z1 a la n, y si este lo meto dentro de la sumatoria me queda 1 sobre z1 a la n más 1 por z a la n en módulo de z menor que módulo de z1. Y para la otra fracción, 1 sobre z menos z2, hago la misma operatoria, ya que cuando lo deje como una geométrica, en vez de tener módulo de z menor que z1, voy a tener módulo de z menor que z2, con lo cual el disco este está incluido en esa región, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más claro. Acá de vuelta cambio el orden del denominador, me queda menos 1 sobre z2 menos z, y saco factor común z2 abajo, menos 1 sobre z2 por 1 sobre 1 menos z sobre z2, y ahora sí se parece a una geométrica, 1 sobre z2 por la suma de n igual a 0 a infinito de z sobre z2 a la n en módulo de z sobre z2 menor que 1, es decir, módulo de z menor que módulo de z2. Y si acá de vuelta pongo el z2 adentro de la sumatoria y distribuyo la potencia, me queda menos sumatoria de n igual a 0 a infinito de 1 sobre z2 a la n más 1 por z a la n. ¿Sí? Entonces f de z la puedo expresar como a, que es 1 sobre z1 menos z2 por 1 sobre z menos z1, que es esta sumatoria, entonces es negativa, con lo cual pongo el menos adelante, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre z1 a la n más 1 por z a la n, más b, que también por la otra sumatoria, que también es negativa, entonces directamente pongo el menos, b, que vale 1 sobre z2 menos z1 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre z2 a la n más 1 por z a la n. ¿Sí? Esto era convergente en módulo de z menor que módulo de z1, y esto en módulo de z menor que módulo de z2, ¿sí? Por lo tanto, la intersección de las dos regiones de convergencia es módulo de z menor que módulo de z1, ¿sí? Y esto es convergente en módulo de z menor que módulo de z1, que es donde nos pide el enunciado. El 65.2
nos pide la región módulo de Z1 menor que módulo de Z menor que módulo de Z2. ¿Sí? Si lo vemos gráficamente, tenía Z1 por acá, Z2 por acá. Entonces, por un lado tenemos módulo de Z mayor que módulo de Z1. Si esto es módulo de Z1 y módulo de Z mayor, estoy en la parte de afuera. Y por otro lado, módulo de Z menor que módulo de Z2. Si esto es módulo de Z2, los Z menores son los que están acá adentro. Entonces la región que estoy buscando es la corona que me queda de la intersección entre las dos regiones. Muy bien. Uso la misma descomposición en fracciones simples que tenía de z, de f de z, perdón, de f de z igual a por 1 sobre z menos z1 más b por 1 sobre z menos z2, ¿sí? Y ahora necesito que la fracción de 1 sobre z menos z1, en vez de ser convergente en módulo de z menor que módulo de z1, sea módulo de z mayor que módulo de z1. Entonces, en vez de esta fracción z menos z1, en vez de llevarla a algo del tipo 1 menos z sobre z1, dejo a z en el denominador de la raíz de la geométrica. ¿Sí? O sea, puedo directamente acá sacar factor común z del denominador y esto me queda 1 sobre 1 menos z1 sobre z. ¿Sí? Y esto ahora lo puedo representar con una geométrica 1 sobre z por la suma de 0 a infinito de z1 sobre z todo a la n. ¿Sí? Y esto va a ser válido en módulo de z1 sobre z menor que 1, es decir, módulo de z mayor que módulo de z1. ¿Sí? Y si sigo operando esto, puedo meter el 1 sobre z dentro de la sumatoria y me queda la suma de 0 a infinito de z1 a la n por 1 sobre z a la n más 1. Para el término de b, la otra fracción, uso el mismo desarrollo que tenía antes, ¿sí? Que lo vuelvo a escribir, 1 sobre z menos z2 sin el desarrollo, igual a menos la suma de 0 a infinito de 1 sobre z2 a la n más 1 por z a la n en módulo de z menor a módulo de z2. ¿Sí? Entonces f de z me queda a, que es 1 sobre z1 menos z2 por esta sumatoria, la sumatoria de 0 a infinito de z1 a la n por 1 sobre z a la n más 1, menos, porque ya sé que la otra es negativa, b, que es 1 sobre z2 menos z1 por la suma de 0 a infinito de 1 sobre z2 a la n más 1 por z a la n. Y de vuelta, si me fijo las regiones de convergencia, esto es módulo de z mayor que módulo de z1 y esto es módulo de z menor que módulo de z2. La intersección de las dos regiones es módulo de z
mayor que módulo de Z1 y menor que módulo de Z2, ¿sí? Entonces esto es convergente en módulo de Z1 menor que módulo de Z, menor que módulo de Z2, que era la región que me pedía el enunciado. El 65.3 me pide la región módulo de Z2 menor que módulo de Z, ¿sí? O sea, son todos los Z con módulo mayor que módulo de Z2. Si esto era Z1, esto es Z2. Entonces, de esta circunferencia son todos los Z que están afuera, ¿sí? Vuelvo a usar f de z igual a por 1 sobre z menos z1 más b por 1 sobre z menos z2, ¿sí? Y ahora busco el desarrollo para las dos fracciones, de manera que me queden módulo de z mayor que módulo de z1 y que módulo de z2. O sea, uso la misma que en el punto 2 para 1 sobre z menos z1, ¿sí? Donde la voy a copiar directamente, que es la misma deducción que hicimos antes, y esto es módulo, sumatoria, perdón, de n igual a 0 a infinito de z1 a la n por 1 sobre z a la n más 1 para módulo de z mayor que módulo de z1, ¿sí? Y para la otra fracción, 1 sobre z menos z2. Ahora sí, saco factor común 1 sobre z. Entonces me queda 1 sobre z por 1 menos z2 sobre z. Y esto ya tiene forma del resultado de la geométrica, entonces puedo expresarlo como 1 sobre z por la suma de n igual a 0 a infinito de z2 sobre z, todo elevado a la n en módulo de z2 sobre z menor que 1, es decir, módulo de z mayor que módulo de z2. Y si pongo el 1 sobre z adentro y distribuyo la potencia, me queda la suma de 0 a infinito de z2 a la n por 1 sobre z a la n más 1 en módulo de z mayor que módulo de z2. Y ahora f de z la puedo escribir como a, que era 1 sobre z1 menos z2 por la sumatoria que representa la primera fracción, la suma de 0 a infinito de z1 a la n por 1 sobre z a la n más 1, más b, que es 1 sobre z2 menos z1 por la suma de n igual a 0 a infinito de z2 a la n por 1 sobre z a la n más 1. Y si veo las regiones de convergencia, esto es módulo de z mayor que módulo de z1, intersección módulo de z mayor que módulo de z2, ¿sí? Lo que me da módulo de z mayor que módulo de z2. Entonces esto es convergente en módulo de z mayor que módulo de z2, que era en la misma región que me pedía el enunciado. Y el punto 65.4 que me pide 0 menor que módulo de z menos z1 menor que módulo de z1
menos Z2. Bueno, dibujemos primero esa región de convergencia. Tengo Z1 por acá, Z2 por acá. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo? Todos los Z, ¿sí?, de la circunferencia centrada en Z1 con módulo mayor que 0, de radio mayor que 0, perdón, y de radio menor que la distancia entre Z1 y Z2. O sea, es el disco centrado en Z1 de radio menor que la distancia entre Z1 y Z2. Entonces voy a tener ese disco que está centrado en Z1 de radio esta distancia, y además el radio del disco, o sea, el módulo de los Z, de Z menos Z1 tiene que ser mayor que 0, entonces le hago esa circunferencia ahí para simbolizar eso, ¿sí? Bueno, entonces represento f de z de vuelta como a por 1 sobre z menos z1 más b por 1 sobre z menos z2, ¿sí? Pero ahora, en vez de tener potencias de z, necesito potencias de z menos z1 para tener esta región de convergencia, ¿sí? Tener el desarrollo centrado en Z1. Entonces, esta primera parte ya es una potencia de Z menos Z1. Tengo que trabajar ahora con esta otra fracción. Entonces, 1 sobre Z menos Z2 es igual a 1 sobre... Lo que puedo hacer es sumar y restar Z1, ¿no? Entonces me queda Z menos Z1 más Z1 menos Z2. Esto es 1 sobre Z1 menos Z2 más Z menos Z1. Entonces, para dejarlo como el resultado de una geométrica, lo puedo expresar como 1 sobre Z1 menos Z2 menos Z menos Z1, y sacar factor común Z1 menos Z2, ¿sí? 1 sobre Z1 menos Z2 por 1 sobre 1 menos Z menos Z1 sobre Z1 menos Z2. Y ahora sí puedo escribirlo como una sumatoria, 1 sobre Z1 menos Z2 por la sumatoria de 0 a infinito de menos Z menos Z1 sobre Z1 menos Z2 a la n, ¿sí?, en módulo de menos Z menos Z1 sobre Z1 menos Z2 menor que 1, ¿sí? Y esto quiere decir que módulo de Z menos Z1 es menor que módulo de Z1 menos Z2. Este es un Z2, ¿sí? Bueno, si pongo esta fracción adentro de la sumatoria, me queda la suma de n igual a 0 a infinito de este signo menos, es menos 1 a la n, por 1 sobre Z1 menos Z2 a la n más 1 por Z
menos Z1 a la n. ¿Sí? En módulo de z menos z1 menor a módulo de z1 menos z2. Entonces f de z lo puedo escribir como a, que es 1 sobre z1 menos z2 por 1 sobre z menos z1 más b, que es 1 sobre z2 menos z1 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre z1 menos z2 a la n más 1 por z menos z1 a la n. Fíjense que para ver la región de convergencia, esta es módulo de z menos z1 menor que módulo de z1 menos z2, y esta es módulo de z menos z1 mayor que 0. ¿Sí? Entonces, la intersección es módulo de z menos z1 mayor que 0 y menor que módulo de z1 menos z2. Entonces, esta región de convergencia es módulo de z menos z1 mayor que 0 y menor que módulo de z1 menos z2.